Hola a todos, con ustedes el instructor Fidel Gerardo Hernández en ciclo de partidas que comenzaremos ahora con el noveno campeón mundial de ajedrez. Nos referimos a Tigran Petrosyan. Daré una pequeña semblanza de este extraordinario jugador que se proclamó campeón del mundo el año 1963, un 20 de mayo, ante Miguel Bobbini, que era el campeón del mundo. Bueno, la carrera de él por el título mundial comienza en Zurich el año 53, el torneo candidato, saliendo en quinto lugar. Después en Ámsterdam, en Holanda, el año 56, ocupó el tercer lugar. En Yugoslavia, el 59, tercer lugar. Y en Curazao, el año 1962, obtuvo el primer lugar, lo que le dio derecho a luchar con el campeón del mundo por el título mundial. Bien, el año 63 gana 2,5 a 9,5 puntos al campeón del mundo Miguel Bobbini y le arrebata la corona. El año 66 defiende con éxito el título de campeón, enfrentando a Boris Spassky y derrotándolo por 2,5 puntos a 11,5 puntos. Y el 69 perdió la corona mundial por 10,5 puntos contra 12,5 contra el mismo rival, Spassky. Él nace en Tiflis, Georgia, el año 1929, un 17 de julio. Fallece en Moscú un 13 de agosto de 1984 a la edad de 55 años por un cáncer gástrico. Obtuvo su título de maestro internacional y gran maestro el año 1952 a la edad de 23 años. Entonces, a la edad de 33 años, el 20 de mayo del 63, obtuvo la corona de campeón mundial de ajedrez. Revalida su título en junio del 66 frente a Boris Spassky a la edad de 37 años y pierde la corona en junio del 69 a la edad de 40 años. Fue 4 veces campeón ruso. El año 1959 en Tiflis, a la edad de 30 años, en el 26 campeonato ruso. El año 1961 en Moscú, en el 28 campeonato ruso, a la edad de 31 años. El año 69 en Moscú, en el 37 campeonato ruso, a la edad de 40 años. Y en 1975 en Ereván, en el 43 campeonato ruso, a la edad de 46 años. Es decir, una extraordinaria campaña ajedrecística. Veremos ahora una partida donde se le otorga, podríamos decir, el bastón de mariscal. En una variante tranquila que Petrosyan efectúa, las negras, confiadamente por la apariencia inofensiva de una posición equilibrada, realiza una excursión con su dama que permite a las negras concentrar sus piezas con ganancia de tiempo. Bruscamente el ataque sobre el rey se desencadena y un modesto peón se infiltra a través de la posición enemiga, forzando la capitulación en el momento que obtenía su bastón de mariscal. La partida fue jugada en el 28 campeonato de la UR el año 1961, el día 21 de enero de 1961, el segundo que Petrosyan ganó y al mismo tiempo fue clasificado para el Internacional de Estocolmo. Entonces corresponde a una defensa india de dama, una apertura cerrada con las piezas blancas, Tigran Petrosyan, y con las piezas negras, el ex campeón mundial Vasily Smirnov. Primera fase, sin apariencia de tocar. Las blancas inician el juego con C4, su rival contesta caballo F6, caballo C3, E6, caballo F3, B6, D4. Las blancas no buscan fineza y entran en una variante tranquila de la India de dama. De otra suerte pudieron ensayar la oposición a la diagonal H1, A8 con la formación, ¿no es cierto?, D3 seguido de E4 y efectuar el lance D4 cuando el juego esté completamente desarrollado. Pero jugaron D4 directamente, alfil B7 contesta Smirnov, A3. El blanco no puede permitirse pérdida de tiempo en la apertura, pero como la lucha gira alrededor de E4, este lance es realizable porque impide la clavada alfil B4. Es posible que Petrosyan se acuerde de la derrota sufrida por Smirnov frente a Miguel Tal en el torneo candidato del año 59, quien contra la defensa Caro-Kann hizo una jugada pasiva. Nos referimos
a esta línea, E4, C6, y Miguel Tal jugó D3 y en algún momento hizo la liberadora D4 con las blancas, ganando la partida con una hermosa combinación. Entonces tenemos... Y Smillo se durmió con demasiada confianza y fue víctima de un ataque sobre su rey. Por otra parte, respetando a todos sus adversarios sin temerlo, como declaró después de su match contra Bobbini, él no intentaba refutar su apertura y prefiere trasplantar los problemas al medio juego. Petrosian recela justamente el juego de Smillo, ya que perdió contra él mismo un gambito de dama aceptado por las blancas en el torneo candidato antes citado. Nos referimos al torneo candidato del año 1959. Alfil B7, A3, D5, C por D5. En el match contra Bobbini, Petrosian hizo B4, obteniendo mejor partida. Bobbini se conformó con un juego para la igualdad. Caballo por D5. La otra posibilidad es E por D5. Caballo por D5, E3, alfil E7, alfil B5, jaque. Una fineza familiar para obstruir momentáneamente la acción del alfil dama negro, ya que la respuesta es prácticamente forzada. C6, alfil D3, C5. Jugada dudosa. Caballo por D5. Evita un eventual, ¿no es cierto?, caballo por C3 por parte de las negras, que simplificaría demasiado la posición. A pesar de su apariencia inofensiva, el cambio de caballos no suprime el dinamismo de la posición. Dama por D5. Si E por D5 venía B3, enroque corto, dama C2, H6, alfil B2, caballo D2, enroque corto. Pero más dinámica contra alfil por D5 era D por C5, alfil por C5, B4, con una pequeña ventaja para las blancas en esa posición. Tenemos entonces dama por D5, D por C5, dama por C5. Una falta imperceptible a primera vista que tendrá como consecuencia numerosas pérdidas de tiempo. La debilidad en este fallo está compensada por la continuación débil de, nos referimos a A3, que dejó un agujero en B3. Segunda fase, explotación de una imprecisión. Entonces pasamos alfil D2, caballo C6, torre C1, dama D6, dama C2, torre C8, enroque corto. Sin preocuparse de una eventual descubierta del caballo, en efecto. Si caballo E5, venía dama A4 jaque, alfil C6, alfil B5, caballo F3, G por F3, dama D2, si alfil por B5, dama por B5, rey D8, alfil B4 con ventaja decisiva de las blancas. Luego tenemos dama por D2, torre por C6, torre por C6, alfil por C6 jaque, rey F8, dama por A7 con ventaja de las blancas. Y la última, a caballo D4, simplemente dama A4 jaque, con buena posición. El negro jugó H6, movía 15. Torre F D1, enroque corto, alfil C3, nueva ganancia de tiempo. La acción de los alfiles apuntan al enroque enemigo. Dama B8. La dama se esconde para no asistir a lo que va a seguir. Si dama C5, pudo haber venido alfil H7, jaque, rey H8, torre D7, alfil A8, alfil E4, torre F D8, alfil por C6,
alfil por C6, B4, dama H5, torre por E7, alfil por F3, con buena posición de las negras, pero esto tenía una refutación. Al dama C5, B4, dama H5, dama B2, y las blancas fuerzan un serio debilitamiento en el enroque negro que hace inestable la posición. Donde tenemos dama B8, la última movida negra, dama A4. Tercera fase, el ataque al rey desamparado. Torre F a D8. Dama E4 montando batería sobre el enroque de las negras. G6. Las blancas coronan su centralización por un ataque directo. Sus maniobras anteriores han contribuido al aislamiento del rey negro. Dama G4. Sin dar tregua, la amenaza es alfil por G6. H5. Después de la jugada natural rey H7, las negras hubieran perecido de la siguiente manera: alfil por G6 jaque, F por G6, dama por E6, torre F8, torre D7, torre C E8, si torre C7, caballo E5, caballo por E5, dama por E5 con ataque ganador. Donde tenemos torre C8, caballo G5 jaque, H por G5, dama H3 jaque, rey G8, dama H8 jaque, rey F7, dama F6 jaque, muy buen jaque, rey G8 y dama G7 mate. Hermosa línea. Donde tenemos H5, dama H3, la amenaza alfil por G6 sigue siendo efectiva. F5. El debilitamiento del enfermo se acentúa. Si torre D6 venía G4, torre C a D8, si torre D5, alfil por G6, F por G6, G por H5, torre por H5, dama por E6 jaque, rey F8, dama por G6, caballo E5, alfil por E5, torre por E5, torre por C8 jaque, alfil por C8, dama H6 jaque, rey G8, dama F4, ganando en todas las líneas. Y la otra era torre C D8, G por H5, torre por D3, torre por D3, torre por D3, H por G6, F por G6, dama H8 jaque, rey F7, caballo E5 con ventaja decisiva de parte de las blancas. Donde tenemos F5, alfil C4, el alfil busca mejores diagonales, torre por D1 jaque, torre por D1, rey F7, E4. Maravillosa jugada. El soldado victorioso se ha puesto en marcha, la debilidad en E6 es rápidamente aprovechada. Dama F4, torre E1, dama G4, E por F5, el peón prosigue su marcha. Dama por C4, si dama por H3, alfil por E6 jaque, rey F8 y G por H3 con ventaja decisiva de las blancas. Lo tenemos después de E por F5, dama por C4, F por G6, rey E8, si rey por G6, todo se definía con torre por E6 jaque, rey F6, F7 mejor dicho, y torre por C6 ganando de inmediato por el salto del caballo a E5. Lo tenemos después de F por G6, rey E8, G7. Este peón ha recorrido un famoso camino partiendo de la casilla E2. E5. Si rey D7 venía torre D1 jaque, alfil D6, si rey C7, dama G3, E5, alfil por E5, caballo por E5, dama por E5 jaque, rey C6, caballo D4 ganando en el alto.
Y la otra, alfil D6, dama G3, caballo D4, caballo E5, jaque, rey C7, torre por D4, con ventaja definitiva de las blancas. Entonces tenemos E5, dama H5, jaque, rey D7, torre D1, alfil D6, alfil por D5, caballo D4, caballo por D4, y las negras rinden. Capablanca en su mejor apogeo no lo habría hecho mejor. Estas victorias que parecen brotar de un manantial son las más difíciles de obtener porque son el resultado de una lógica de hierro. Igualmente hay que subrayar que este triunfo ha sido obtenido contra uno de los más fuertes jugadores del mundo, nada menos que Vasily Smyrlov. Smyrlov había sido campeón del mundo el año 57 y el 58 perdió la corona. O sea, y este evento que acabamos de mostrar es de nada menos que el campeonato ruso del año 1961 en Moscú, el 28 campeonato ruso, uno de los 4 campeonatos rusos que ganó Tigran Petrosian, porque no nos olvidemos, el año 59 ganó en Tiflis, en el 26 campeonato ruso, a la edad de 30 años ganó su primer campeonato ruso, el 61 en Moscú, el 28 campeonato soviético, a la edad de 31 años, Petrosian ganó su segundo campeonato ruso, el 69 en Moscú, en el 37 campeonato ruso, a la edad de 40 años, ganó su tercer campeonato ruso, y el 75 en Ereván, en el 43 campeonato ruso, ganó a la edad de 46 su cuarto título de campeón ruso, un logro nada despreciable. Nada menos que el 9º campeón mundial de ajedrez. Espero que la partida les haya agradado y nos estaremos viendo en breve con otra producción extraordinaria de este gran jugador ruso.